¿Ok? Voy a pasar a la siguiente lámina. Entonces, tenemos básicamente en este cuadro el famoso tálamo, aquí en el centro, ¿lo ven? Bueno, y tenemos una parte de la corteza cerebral que se llama corteza prefrontal órbitomedial. Este cuadro es totalmente científicamente emitido por los neurocientíficos. Yo lo único que le he agregado a este cuadro es este tipo de expresión que estoy señalando acá. EBCs ego simbre, porque el resto es totalmente del conocimiento de la actual neurociencia, ¿ok? Vamos a explicar, por eso yo digo que nuestro modelo no se pelea con la neurociencia, sino que lo amplifica, lo complementa, porque la neurociencia se ha quedado encarcelada dentro del reduccionismo materialista, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos que el tálamo trabaja ida y vuelta con la corteza prefrontal órbitomedial. Esta, a su vez, trabaja ida y vuelta con corteza prefrontal dorsolateral. Todo esto es a través de CNS. Y también ida y vuelta con la corteza premotora. Y también ida y vuelta con la corteza de asociación somatosensorial. Y también con el hipotálamo y también con el sistema límbico de las amígdalas, donde se encuentra el placer cerebral, es donde el ego hace todo lo posible por magnificar el placer, que finalmente quien lo percibe es el cerebro a través de las amígdalas del cerebro y también el hipocampo. Pero esta parte alimenta a los ganglios basales que a su vez alimentan al tálamo. Y por otro lado, estos tipos de transacciones de ida y vuelta del lado izquierdo va para la corteza prefrontal, dorsolateral, la corteza asociativa, olfatoria, gustativa, visceral, y va para el cerebro medio, donde están la sustancia gris, periacueductal, el núcleo peribranquial, el núcleo motor del vago, el núcleo del tracto solitario y también al sistema colinérgico del cerebro anterior, donde se producen neurotransmisores con el nombre de serotonina, dopamina y noradrenalina. Nosotros vamos a trabajar mucho el sistema colinérgico y el sistema monoaminérgico, donde hay neurotransmisores como la histamina, la monoaminooxidasa o MAO y otros neurotransmisores. Entonces, tenemos que la corteza órbitomedial prefrontal también alimenta a la espina dorsal a través del bulbo raquídeo para que la espina dorsal en la médula espinal transmita órdenes motrices a los nervios que están entrelazados en los músculos para que los músculos actúen. Entonces miren la gran labor que hace esta corteza prefrontal. Pero aquí nadie sabe cómo funciona el espíritu, ni nadie sabe cómo le da significado a lo que capta el cerebro. Entonces, esta parte no trabaja la parte inteligente del ser humano. ¿Dónde está la parte inteligente, racional, semántica, explícita del ser humano? El campo de conciencia del ser humano a través de la unión del tálamo con sus campos magnéticos con las EBC del espíritu.
en su sistema ego-simple. Entonces miren que esta parte es fundamental y es la que no conocen los neurocientíficos. Y es lo que nosotros en el cuadro anterior hemos explicado. Bien, voy a pasar al siguiente cuadro. Aquí en esto se ve una interrelación de las emociones por los circuitos neuronales sinérgicos. Esta interrelación está basada, esto también es neurociencia, esto no es un invento mío. Neurociencia dice que hay 3 neurotransmisores básicos: la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Entonces, ¿qué hacen cada uno de ellos? La noradrenalina hace vigilancia ergotrópica. La serotonina hace impulso nutritrópico bipolar. Y la dopamina hace el placer y la euforia. Pero los 3 se pueden unir. Cuando se unen en cantidades óptimas, se forma esto que se llama normalidad cognitiva y emotiva. Pero ¿qué sucede cuando no hay cantidades óptimas? Supongamos que no hay suficiente dopamina. Entonces lo que hay es ansiedad e irritabilidad, que es la unión de noradrenalina, serotonina, pero no hay dopamina. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, no hay serotonina? Entonces hay solamente noradrenalina y dopamina, hay solo motivación. ¿Y qué sucede cuando no hay noradrenalina? Entonces obviamente hay serotonina y dopamina, que se convierte en apetito sexual de agresión. ¿Ok? Y obviamente ahí es donde vemos que cuando falta alguno de ellos, hay ansiedad, irritabilidad o motivación solamente, o apetito sexual y agresión. Cuando faltan 2, hay solamente vigilancia ergotrópica o impulso nutritrópico bipolar o placer o euforia. ¿Qué es lo ideal? Que estén los 3 equilibrados para que haya lo que está acá en el centro: normalidad cognitiva y emotiva. Voy a pasar al siguiente cuadro. Aquí se muestra la interrelación de emotividad con los neurotransmisores. Esta interrelación de emotividad también trabaja con la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Y entonces, bajo el mismo sistema, se puede ver que cuando los 3 neurotransmisores, noradrenalina, serotonina y dopamina, están en la proporción correcta, hay normalidad emotiva y cognitiva. Cuando solamente hay noradrenalina, entonces se produce monoamino-oxidasa, que a mayor monoamino hay mayor miedo, a menor monoamino hay menor miedo, pero inversamente a la presencia del monoamino y del miedo hay mayor depresión. A mayor monoamino hay mayor pasión. Y obviamente esto sucede básicamente en el sistema de noradrenalina solo. En el sistema de serotonina solo, a menor serotonina hay mayor depresión. Y obviamente hay sueño y hay tendencia al suicidio. A mayor serotonina hay mayor ira y mayor violencia. Este desequilibrio es cuando hay un gran exceso de serotonina. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando hay exceso de dopamina? Ese es el caso típico de los viciosos que trabajan con cocaína o con, ojalá que no con la última droga que está matando a la gente.
La dopamina hace que haya menor dopamina, menor placer. Y mayor dopamina, mayor enfermedad de temblor en el cuerpo y de falta de control que se llama Parkinson. A mayor dopamina, mayor euforia y mayor delirio. Entonces estamos viendo cómo la dopamina solo desequilibra completamente el equilibrio del ser humano. Cuando hay ausencia de serotonina y solamente están presentes la noradrenalina y la dopamina, hay excitación, nerviosismo y motricidad. Cuando no hay noradrenalina, pero hay solo neurotonina y dopamina, hay apetito sexual y agresión. Y cuando no hay básicamente dopamina, sino solo noradrenalina y serotonina, hay bipolaridad emocional y hay dispersión psicológica. Entonces miren que lo ideal es que haya equilibrio de estos tres neurotransmisores para la normalidad emocional y cognitiva.